Los lugares encantados, de Christopher Milne, es una autobiografía del hijo del escritor de la famosa obra infantil Winnie the Pooh. Para los conocedores de este universo, Christopher Robin es de las figuras más importantes dentro de este contexto. En este libro, sin embargo, se nos muestra que no todo fue color de rosas, después de que estos libros se volvieran en un éxito total. A través de esta perspectiva única, Christopher nos narra las inspiraciones de su padre para crear muchas de las historias y poemas que escribió, cómo fue su infancia antes y después de la fama, cómo fue su relación con su padre y su madre creciendo, y con qué se basó Alexander Milne para crear el icónico Bosque de los 100 acres. Una obra única que te da otra perspectiva de Winnie the Pooh que nunca habías visto. En efecto, me leí Los lugares encantados de Christopher Robin Milne. A ver si pueden ver. En formato ebook, claro está. ¿Por qué quise leer este libro? Pues porque como estaba metido aquí en el mundo de Winnie Pooh y demás, quería ver algo más como íntimo del chico por el cual pues todas estas historias se llevan a cabo, ¿no? Christopher Robin es, digamos, que la figura principal dentro de todo esto. Claro está, Winnie Pooh también lo es, pero pues sin Christopher Robin no existiría Winnie Pooh. Básicamente es una autobiografía pues del hijo del autor de Alan Milne, del cual cuenta sus vivencias creciendo. Nos intenta dar como una explicación sobre algunas historias que se crearon, como por qué se crearon, si fueron reales, basadas en alguna historia real, o si fueron una invención total del padre. También nos muestra lo complicado que pudo haber sido en algunas ocasiones el hecho de haber sido una figura tan importante en esta obra, pues porque esos libros se volvieron muy conocidos en todo el mundo. Y pues eso le afectó un poco al chico a la hora de crecer. Es una recolección de varias como historias sobre su vida. También nos cuenta cómo ve que se creó, digamos, que el bosque de los 100 acres. Toda esa parte, todo ese lugar donde los animales estos vivían. En los libros se nos cuenta que efectivamente, lo siento, soy un poco enfermo, fue porque básicamente él vivía en el campo, en un momento de su vida vivió en el campo, allá en Inglaterra, y él se enamoró prácticamente pues, de los alrededores que tenía de su finca, porque había muchos árboles, había mucha naturaleza como tal. Y aquí se basan muchas creaciones de Winnie Pooh. También nos dice que muchas historias también fueron inventadas por el padre, o sea, no fueron basadas en Christopher Robin. Es un libro demasiado interesante que nos permite ver la perspectiva de un chico que no pidió ser famoso y le tocó serlo a la fuerza debido a la creación de su padre. Sin embargo, de forma interesante, el chico como tal no lo resintió. Como tal, siempre le tuvo respeto al padre, siempre le tuvo cariño, pero también pues también él era consciente de que eso le afectó un poco negativamente la vida y como tal. Él nunca pudo escapar de la sombra de Christopher Robin de estas obras. Entonces, la verdad fue un libro muy interesante. No pensé que me fuera a gustar tanto una autobiografía. Me gustó. Está un poco desorganizada en los capítulos porque ves que cuenta una cosa cuando tiene como 12, 13 y después se baja cuando tiene 6. Entonces, le falta un poco como sentido de progresión a la obra. Se hizo un poco lenta por eso. Pero es muy interesante para todas las personas que quieren ver la realidad de lo de Winnie Pooh. Quieren ver si verdaderamente el chico está encantado de ser como el protagonista de esas historias. Y también nos muestra pues el precio de la fama, ¿no? El chico no le gustaba para nada recibir cartas de personas de que les dieran un saludo, qué opinan de Winnie Pooh. Tampoco le gustaba la prensa porque les dio cuenta que la prensa suele ser un poco amarillista, mentirosa. De hecho, él cuenta en una historia que tuvo él de la razón por la cual él odió o empezó a odiar a los periodistas. Era porque una vez él recibió una visita inesperada de una periodista y la periodista como que se lo encontró en el camino de la casa y le preguntó que si un reloj que se había encontrado era de él. Él asegura haberle dicho que no era de él. Pero la señora en su artículo después que escribió afirmaba que Christopher Robin le había dicho que había dado como una frase icónica de un poema de él, ¿sí? Entonces como que había mentido, como que quería dar un poquito más de misticismo aquí a Christopher Robin cuando en realidad el chico solamente le dijo que no era de él. Entonces desde ese momento se dio cuenta que ellos no eran de fiar y que solamente buscaban como trastornar un poco la realidad para pues, tener más lectores y demás. Entonces es una obra muy interesante. Nunca pensarías que este chico odiaría un poco esa historia. De hecho, él de hoy en día como que ve los peluches de Winnie Pooh y todo eso. Y bueno, hoy en día. Hace rato murió, eso sí. Se murió como que en el 98, ¿no? Pero me refiero, en su momento cuando los veía los peluches y todo eso ya no le daban nada, no le hacían sentir nada. Como lo hizo en el pasado. Entonces, como tal, es una obra que me gustó. Yo le doy un 4 de 5. Yo no soy muy fan de las autobiografías. Más que todo no soy muy fan de la no ficción. Pero tampoco puedo dejar que eso se interponga a la hora de evaluar una buena obra.
Y bueno, muchachos, ya con eso ya acabamos este mini paseo que nos dimos por este mundo infantil de Winnie Pooh. No me arrepiento, me llamaba la atención, quería leerlo y bueno, nos leímos los poemas, nos leímos las obras principales y nos leímos la autografía de aquí. Podría también leerme la autografía del padre que también hizo una, pero la verdad no me llama la atención mucho, me llamaba la atención como la historia del chico, no tanto por el señor, que el señor como tal también, él acabó como odiando la escritura de libros para niños y ya cuando quiso escaparse de eso ya no era posible, ya los números, la gente no la apoyaba cuando no escribía cosas infantiles. Es algo que pasa y la verdad siento que me está pasando a mí con este canal, con los libros de Stephen King. Cuando subo algo de Stephen King, sí recibo visitas y todo. Cuando no subo un libro de Stephen King, hacia abajo. Entonces es algo que yo intento como remediar y espero que me acompañen en esta jornada sin leer a King, porque no todo de la vida es King. Pero bueno, muchachos, la verdad no tenía muy claro qué leerme pues a continuación, pero pues sí sé que es terror. Y bueno, mirando ahí los libros que tengo pendientes que les dije que iba a leer, vamos a leer El coleccionista de John Fowles. Es una obra, creo que es muy macabra, creo que es obviamente terror psicológico, hay secuestros, hay asesinatos, hay traumas psicológicos. Entonces, muy emocionado, muchachos, pues ya la verdad, con el Kindle muy encantado, pero pues también toca darle cariño a los GOATs, the greatest of all times. Así que bueno, continuamos la jornada con el terror. No, les digo también, si me aburro un poco el terror, iré a otros géneros, no se acostumbren a ver solo cosas de terror. Pero pues bueno, sin nada más que decir, me despido, soy Felipe Rich 99 y nos vemos en la próxima.